buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Siempre nos pueden encontrar como Multimedios Quisqueya USA. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, ese es nuestro Palacio Nacional en la República Dominicana. Y quisimos poner esa fotografía y otras más por las efemérides que tenemos en el día de hoy. Y un día como hoy, 31 de julio, pero del año 1916, es juramentado como nuevo presidente de la República el doctor Francisco Enríquez y Carvajal, estando en el país intervenido por las tropas de los Estados Unidos. En abril de 1916 fue a Buenos Aires como delegado dominicano a la conferencia de la Alta Comisión Financiera. Luego, estando en Cuba, recibió un telegrama informándole que frente a la crisis gubernamental había sido designado a unanimidad por las cámaras presidente de la República Dominicana, solicitándole su inmediato regreso a la patria. Pues por eso pusimos varias fotografías, todas relacionadas con uno de nuestros presidentes, José Francisco Enríquez y Carvajal. Pues nada, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar a partir de este momento, señoras y señores, el programa de hoy estará conducido desde Santiago de los Caballeros por nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, a quien pues de inmediato pues vamos a saludar directamente desde Santiago de los Caballeros. Saludamos a quien conducirá el programa en el día de hoy, el periodista Pablo Nelson Rodríguez. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director Vigilio García. Como siempre, gratísimo, gratísima la oportunidad de encontrarme con usted y con ustedes en una tarde como hoy, día de la tertulia cultural, donde tenemos una temática interesantísima con un invitado que ya conocemos todos y que es amigo de todos, pero que, bueno, ahora ha dimensionado esa amistad y el conocimiento, pues lo estás ampliando a partir de lo que vamos a hablar en la temática de hoy. Saludo al maestro Vázquez, saludo a doña Vilma y a Bernardo Martínez, donde quiera que se encuentre, lo mismo que a los amigos que registran la teleaudiencia de este espacio los viernes y nos acompañan en los temas que vamos a tratar, porque tratamos hoy. Es un tema, es un trípode de temas, porque tenemos una persona de dimensión, de una tripleta dimensional, para decirlo de alguna manera, porque las tertulias tienen una temática que a vos no es tan exigente en la severidad de la tertulia, pero bueno, sí tenemos al doctor Ceballos, que es pues un amigo de larga data y que pues ahora, luego de ejercer la legislatura en la legislatura dominicana como diputado del exterior, ha dimensionado su figura con el hecho de ser pues escritor, y un escritor ambicioso. Parece a uno que yo conozco, se llama Carlos Dina Gómez, que también tiene una ocasión, pues tuvimos la oportunidad de participar en 2 oportunidades en donde él presentaba 3 libros. Y el doctor, aparte de escritor, político y médico, pues amigo de nosotros. Entonces vamos a hablar con él en un momento, tan pronto pues el maestro Vázquez haga su saludo. Maestro Vázquez. Bueno, muy buenísimas tardes. Como siempre los viernes, pues estamos aquí dispuestos a
formar invitaciones para todos nuestros televidentes que se conducen a través de las diferentes plataformas, a lo cual le agradecemos. Y quiero siempre indicarle que marquen el QR en YouTube y se hagan miembros, porque ya este programa está en YouTube y necesitamos pues el apoyo de ustedes porque los temas son muy interesantes. Precisamente como este que tenemos esta tarde con el doctor Ceballos, el cual es además de ser un profesional serio y dedicado y con una trayectoria que nadie puede, mejor dicho, que la podemos envidiar de buena manera, y que ha sido teniendo posiciones altas y posiciones no solamente políticas, sino también profesionales, pues tiene esa capacidad de ser humilde y de tener ese acercamiento con nosotros, cosa que le agradecemos mucho. Saludo a Vigilio y a Vilma, que conducen este programa, a nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, que va a conducir hoy la parte de este viernes. Pablo siempre tiene muchas cosas interesantes que decir también. Así que Bernardo, que siempre hace la parte deportiva, aunque casi no participa los viernes. Luisa, José García y sobre todo ustedes, lo que se hacen presentes. Así que vamos adelante. Hoy termino con una canción que precisamente tiene que ver con política. Se llama El Piro y Alofoque. hago una versión un poco paródica de cómo aparecieron estos personajes en el ámbito político. Bueno, doctor Ceballos, si Pablo, me permite. Sí. Ceballos, si puede, por favor, bajarle el volumen. Yo creo que tú lo estás monitoreando por otro sitio. Que le baje el volumen porque está haciendo un feedback. Adelante, Pablo. Bueno, entonces quisiera dar la oportunidad al doctor Ceballos que salude a la audiencia antes de entrar directamente en la temática. Doctor Ceballos, bienvenido. Gracias por la oportunidad de conversar con nosotros. Don Pablo Rodríguez, una invitación suya y de Virgilio jamás puede ser rechazada. Usted sabe que me siento como si estuviera en mi casa, y sobre todo ahora que José Vázquez está ahí, con quien de vez en cuando pues nos mandamos algunos piropos, uno para allá y otro para acá. Yo lo que espero que al final del programa los amigos y amigas que de una forma u otra tengan la oportunidad de sintonizarlo, pues se sientan satisfechos con las informaciones que podamos transmitirles a ellos y ellas. Bueno, entrando en materia, nosotros tenemos un conversatorio sobre tres aspectos. Primero, su especialidad médica como psiquiatra. Segundo, su especialidad como escritor ahora, un nuevo oficio de la intelectualidad o la faceta que quizás más como las que más lo conocemos, la mayoría, que es el político, que es el doctor Ceballos. Nosotros vamos a entrar en materia con sus libros y la segunda parte del programa será dedicada a su quehacer político, a su conocimiento político. Empecemos por sus tres libros que recientemente han sido presentados en dos parlamentos legislativos. El Parlamento Latinoamericano, Parlatino, y el Congreso de la República Dominicana, específicamente recientemente en la Cámara de Diputados, que fue una convocatoria ejemplar y unas participaciones de presentación del doctor Ceballos y de su obra y de su amistad con los quienes lo presentaron, que fue motivante, fue realmente reforzante y que dio variables para que uno pues cultivara en más amplio detalle la amistad con el doctor Ceballos. Vamos a empezar. Tenemos tres libros que él ha publicado recientemente. Procedimiento parlamentario, Manual de Procedimiento Parlamentario, y que no es que presentado recientemente, sino que lo presentó junto. Por eso le dimos el nombre trípode. Ahora, Salud Mental y Sociedad. Y pues, El Sol Enfermo. No sabemos el orden cronológico de cuál fue el primero y el segundo. Si usted nos orienta para entonces comenzar a hablar de esa manera con el contenido de cada uno de esos libros. Muchísimas gracias, Pablo. Mire, la verdad es que estas tres publicaciones que hemos hecho es algo, pues, me decía esta mañana en un medio de comunicación que asistí, Gregory Caimares y Manuel Jiménez, que es algo sin precedente. Primero, por lo que tú acabas de decir, que se presentan en dos parlamentos con una presencia significativa. En la de Panamá, en el Parlamento Latinoamericano,
hubo 20 representaciones de parlamentos de Sudamérica y el Caribe. Y aquí, pues, como usted acaba de decir, fue algo sumamente importante porque por primera vez el Congreso de la República Dominicana abre las puertas para presentar obras literarias como esta. Y en segundo lugar, quien preside ese evento ha sido precisamente el presidente del Senado de la República, algo que a menos que no haya sido en las rendiciones de cuentas, muy pocas veces se encuentra con el presidente de la Cámara de Diputados dirigiendo una actividad. Pues mire, el primer libro fue el Manual de Procedimiento Parlamentario, fue escrito en el año 2009, a raíz de la convención que hizo el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros pues hicimos esa publicación, y ahora lo que hicimos fue pues corregir y ampliar, porque han pasado ya alrededor de 15 o 16 años que indudablemente las cosas han ido cambiando. Más bien es un libro que sirve de guía práctica, ha estado concebido para fortalecer la cultura democrática y sobre todo la calidad en la toma de decisiones, porque para nadie es un secreto que la mayoría de eventos en los que nosotros, nuestra generación, ha participado, pues terminan casi siempre sin ninguna resolución, no por la incapacidad de quienes la dirigen, sino por la falta de conocimiento para utilizar una metodología que permita que la minoría se exprese y que la mayoría al final ponga sus decisiones. La obra ofrece realmente herramientas claras para conducir reuniones y sobre todo las asambleas con un orden establecido, con participación y sobre todo con apego a las normas democráticas, de esta forma permitiendo que se convierta en un recurso sumamente importante, sumamente útil, no solo para legisladores, sino para autoridades, dirigentes clubísticos, dirigentes de asociaciones campesinas, dirigentes de asociaciones profesionales. En fin, es un contenido que realmente tiende, y eso es lo que nosotros buscamos, que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática donde los seres humanos tienen la oportunidad de participar. La otra es El Sol Enfermo, fue la segunda obra que publicamos, fue la primera hecha acá en la República Dominicana. Es una metáfora. Permítame un segundito, vamos a quedar un momentito en el Parlamento, el Manual de Procedimiento Parlamentario, por lo siguiente. Recientemente yo tuve la oportunidad de ir al presidente Barack Obama diciendo, detallando la importancia de la educación, especialmente nosotros tomamos a él como ejemplo, pero él dice, uno ve a presidente, ve grupos parlamentarios, gente de poder en cualquier área, y uno se junta con ellos y siente que hay un vacío más allá del concepto que uno tiene de su grandeza y de sus conocimientos, y hay mucha gente que dice, son como medio a veces muy tontos. Entonces yo quisiera saber si esa motivación de escribir el Manual de Procedimiento Parlamentario viene de algún vacío que usted notara en la experiencia de sus últimos años como parlamentario, tanto aquí en el país como en América Central, para decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad es que no es nuevo. Acabo de decirle que ya ese manual está en su segunda edición y fue publicado en el año 2009, 10 por ahí. Pero la verdad es que ustedes todos han participado en algún nivel de dirección de diferentes instancias políticas, culturales, sociales, y nos damos cuenta precisamente de ese gran vacío que hay, Pablo, porque al final nos pasamos 2 y 3 horas analizando y discutiendo y no sacamos conclusiones, no por la incapacidad de quienes están dirigiendo, sino por la falta de conocimiento para conducir esos encuentros a lograr que se obtengan los objetivos correspondientes. La verdad es que hay un gran vacío, incluso a nivel parlamentario, y quiero decirle a ustedes esta primicia, que a raíz de nuestra presentación
de ese material y los demás, pero sobre todo de ese en el Parlamento Latinoamericano, me sugirió tanto el presidente del Parlamento Latinoamericano, Rolando González, como la presidenta del Consejo Consultivo, que por qué no evaluaba la posibilidad de escribir un ensayo donde se analice precisamente la participación en los organismos internacionales que de una forma u otra y en los últimos años son los que de una forma u otra, reitero, han venido creando condiciones para garantizar la gobernanza en el mundo. Maestro Vázquez. Doctor Ceballos, aunque no he tenido la oportunidad ni el honor de leer el libro, pero me gustaría preguntarle, ¿enfoca usted las debilidades que tienen los parlamentarios y da algunas sugerencias para mejorar? Sí, definitivamente, es un manual y eso es lo que busca, analizar lo malo que hay y presentar alternativas para mejorarla. Incluso cómo debe comenzarse una reunión, cómo elaborar una agenda, cómo establecer una reunión que tenga quórum para que sea válida, cómo dar las palabras, a quiénes debe darse la palabra, el papel que juega el moderador, que no necesariamente es el dueño de la asamblea, sino el que dirige para que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse, cómo se presentan las mociones, cómo se modifica una moción, cómo al final hay que sacar una acta que debe ser firmada por el que preside la asamblea y por el secretario de acta de esa asamblea para poder lograr realmente tener una participación democrática y sacar lo que realmente acudimos a ella, buscando claramente decisiones que favorezcan a la institución que nosotros estamos representando. Una segunda pregunta, perdona que haga dos preguntas a la vez, pero Adelante, maestro, adelante. Usted enfoca en algún momento del libro la indisciplina que se Sí, claro, cómo la anarquía se produce y cuando un grupito bien pequeño, bien organizado, puede convertirse en una mayoría, puede convertirse en dirigir a una mayoría desorganizada y sin claro objetivo. Sí, y cómo evitar eso precisamente. Exacto, gracias. Señor Virgilio García. Sí, doctor Ceballos, ese libro suena extremadamente interesante, sobre todo cuando se producen reuniones de índole político. Con matices políticos. ¿Ha tenido algún tipo de acogida, tal vez, digamos, en este caso, en el PRM, que ha sido el partido donde usted más ha participado? ¿Qué acogida ha tenido esto en el aspecto, digamos, político en nuestro país? Mire, la verdad es que apenas hace una semana que nosotros lo pusimos en circulación y a ese evento asistió una comisión que envió el Partido Revolucionario Dominicano, encabezada por el licenciado Henry Blanco, y ese partido no hizo una oferta de compra. También el partido que dirige Ramfis Trujillo ha encontrado eco, hemos encontrado eco en ese partido y ha tomado la iniciativa también de comprar. El Partido Revolucionario Moderno no participó como partido, a pesar de que nosotros le extendimos invitación a todos sus dirigentes de la función ejecutiva, incluyendo al presidente de la República, que se excusó porque tenía a la misma hora un evento en el Teatro Nacional. Pero don Pablo pudo darse cuenta que realmente ahí hubo presencia de todos los partidos políticos que tienen incidencia en el Congreso de la República Dominicana, encabezadas por sus voceros y vicevoceros.
y algunos de ellos pues se han acercado precisamente en esa dirección. Pero quiero decirle a ustedes que a mí me ha sorprendido que el libro que ha tenido mayor impacto es precisamente el Sol Enfermo. En el día de hoy incluso recibí un pedido de 60 libros de una organización que ya se lo entregamos y todo eso. Wow. Bueno, yo fui testigo del evento y también de la venta, pero más que testigo del evento y de la venta, quiero relatar algo que me impresionó. Me impresionó primeramente la participación del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que uno lo conoce, sabemos que de origen de humilde, como la mayoría de nosotros, pero que se ha superado en el discurso, en la diplomacia, en la conducción precisamente de la Cámara de Diputados, que por eso se ha mantenido tanto tiempo. E hizo una presentación sin pérdida de ningún ángulo de su exposición y terminó con una jocosidad interesante que le levantó aplausos y todos nos paramos a aplaudirlo porque la jocosidad fue muy oportuna cuando dijo que el doctor Ceballos la había votado por los 411 con la presentación de estos libros. Pero quiero destacar también que tuvo la presencia del presidente del Senado de la República, don Ricardo Los Santos, que como dijo Ceballos, pues los dos presidentes de ambas cámaras, o de la Cámara de Diputados y el Senado, pues generalmente comparten juntos en un evento de esta naturaleza, de cualquier naturaleza, cuando es la Asamblea Nacional. Y en este caso, Ceballos hizo una convocatoria que es importante destacar a mi juicio, una convocatoria fuera ya él del escenario como legislador inmediato, y ahí estaban los legisladores, tanto del exterior como los nacionales de todos los partidos, acompañando al doctor Ceballos. Lo felicito por esa convocatoria, realmente a mí me impresionó. Pero antes de terminar esta parte, nos faltan unos minutos, quiero leer dos párrafos del prólogo de precisamente el manual de procedimiento parlamentario para oír los comentarios tanto suyo como maestro Vázquez y Virgilio, si entienden necesario. Dice, prólogo. En toda democracia, la calidad del debate parlamentario define la calidad de sus decisiones. Allí donde impera el desorden, la improvisación o el desconocimiento de las normas, se debilita la institucionalidad y se erosiona la confianza ciudadana. El quehacer parlamentario constituye el núcleo del proceso político, es el espacio donde se confrontan ideas, se construyen consensos y se adoptan decisiones que inciden directamente en la vida de la sociedad. Para que esta función sea legítima, eficaz y representativa, debe sustentarse en reglas claras, procedimientos ordenados y principios democráticos firmes. Los dos primeros párrafos del prólogo de este libro, Manual del Procedimiento Parlamentario. Si algún comentario le merece, pues las puertas están abiertas, doctor Ceballos. Digo, doctor maestro Vázquez. Yo pienso que el maestro Vázquez ahí tiene la respuesta a la pregunta que nos hizo. Sí. Y también pienso que ese libro debe ser material educativo para las universidades, en la carrera que tengan que ver con abogacía y algunas cosas de alguna otra carrera que tenga que ver con dirigencia política. Pero lo que más me sorprende es que oyendo esos párrafos del prólogo, me da no la inquietud. Entiendo que es para todo tipo de parlamentos, porque yo he visto parlamentos europeos de otros países que se forman los mismos problemas, o sea que no es una cuestión dominicana. Usted ha hecho un enfoque realmente universal. Lo felicito por eso. Gracias. Señor director. Ceballos, un hecho extraordinario. Nosotros vimos, Pablo nos mandó algunas fotografías, y la convocatoria, que estuvo presente ahí en nuestro Congreso. Ahí estaba el presidente del Senado de la República, ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados de la República y como dicen por ahí, María se va.
O sea que aplausos, aplausos, aplausos. Adelante, Pablo. En ese orden, ¿cuál fue, en el orden cronológico, la segunda publicación? Bueno, le decía que la segunda publicación fue precisamente eh, El Sol Enfermo. Este libro más bien es un ensayo de carácter metafórico que busca explorar la naturaleza del poder y su relación con la condición humana de quienes ejercen el poder. A través de una narrativa, reitero, muy simbólica, pretendo con eso analizar cómo el liderazgo puede convertirse en una fuerza transformadora o, en otro caso, en un factor de deterioro cuando se ejerce desde el ego y la necesidad del reconocimiento de quien lo está ejerciendo y sobre todo la incapacidad para aceptar críticas. Como le digo, es una metáfora. Nosotros no buscamos señalar a nadie en particular, pero tiene las razones o las motivaciones. Con ellas realmente yo busco con tertulios que reflexionemos sobre todo con la responsabilidad ética que debe tener el liderazgo y más bien con la importancia de mantener el equilibrio emocional en quienes ejercen influencia sobre los demás. En mi intervención, Pablo debe recordar que hice muchas veces énfasis precisamente en esa palabra sobre el equilibrio emocional que deben tener quienes dirigen, porque hoy el mundo ha llegado a una situación en la que realmente puede estar incluso a punto de desaparecer la institucionalidad que lo ha mantenido desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pero doctor, a uno nos enseña, nosotros los que pasamos por la escuela de comunicación de cualquier centro, ya sea técnico o universitario, a dudar un poco de todo lo que nos dicen. Sí, yo me permito en ese sentido dudar un poco de lo que usted dice de que no pensó en nadie. Al escribir este libro, El Sol Enfermo, como usted ha estado dentro del mundo político, no es posible, a mí como que se me hace difícil no pensar que usted enfocó el análisis en alguna figura en particular o en varias figuras en particular que usted ha venido observando como de psiquiatra, inclusive con la habilidad, su talento de psiquiatra. Entonces, ¿cómo usted contradice o medio confirma si quiere mi duda? Pablo, doctor, Pablo, Perdón. hay mucha gente que se cree que tú tienes luz propia y se ha enfermado. O yo coincido contigo. Responda. Gracias. Lo cierto es que es una metáfora. Yo comienzo para buscar el nombre, me fue muy difícil. Tuve que consultar con mucha gente o con varias gentes, un nombre que realmente pudiera mostrarnos cómo se formó la constelación solar y que fue básicamente a través del helio y el polvo y cómo eso generó una sinergia que ha permitido con miles de millones de años poder operar porque ha respetado precisamente el ordenamiento que se dio desde un principio. Y cuando algún satélite de eso, algo que tiene que ver con el sistema solar, sale de la órbita, el propio Sol se encarga de quemarlo, de eliminarlo, de destruirlo. Porque por encima de todo está precisamente garantizar esa institucionalidad que se dieron ellos desde un principio. Y entonces eso me llevó a ir hilvanando la idea de una persona narcisista, los síntomas que presenta un individuo narcisista y sobre todo un individuo narcisista cuando está en el poder o ejerce determinado nivel del poder.
A eso le agregué que también se puede ir enfermando con el tiempo, porque si es un humano, el humano tiende a enfermarse y a deteriorarse determinadas partes neurológicas a nivel del cerebro y va perdiendo la fortaleza o el papel que debe tener la parte cognitiva del cerebro, que entonces puede degenerar, que es lo que más frecuente ocurre cuando la persona ya tiene muchos años. Una demencia frontotemporal que le da una serie de desequilibrios, tanto emocionales por lo que arrastra de su condición narcisista, como por la incapacidad ya de él como tal poder sostenerse. Y usted saque sus conclusiones, amigo Pablo Rodríguez, que yo no... Bueno, la primera conclusión es que sigo con mi duda, pero antes voy a soportar esa duda dándole el mismo tratamiento a este libro del Sol Enfermo que le dimos al manual de parlamentario. Voy a leer los dos primeros párrafos de la introducción y dice: el nacimiento del sol. Todo sistema, sea natural, social o institucional, necesita un centro. Requiere un punto de referencia que ordene la dispersión, que dote de sentido al conjunto y que establezca una dirección clara frente a la incertidumbre. En el universo simbólico de este análisis, ese centro es el Sol, una figura que concentra poder, influencia y una capacidad de impacto determinante sobre todo lo que habita en su radio de acción. Aquí en la República Dominicana hemos tenido políticos que yo no diría narcisistas, pero sí que parecieron al Sol en el sentido de concentrar en ellos todo el poder y acabar con cualquier lunita que se aproximara a sus satélites de poder. Lo dejo ahí. Yo también se lo dejo ahí a Virgilio y a José. Con eso pasamos al intermedio del programa. Cuando vengamos, vamos a dedicarle cinco. Pero antes, Pablo, vamos a coger unos minutos para comentar sobre bien, gracias, profesor. Gracias que me quita la presión del tiempo. Muchas gracias. Bien aceptada y acogida. Yo quiero primero saludar a Luis Swain, que espero que sea familia de Moisés Swain, Margarita Pérez, también está Magalia Costa y también está Pedro Arredondo, los cuales le envían un saludo efusivo al doctor Ceballos. Bueno, yo coincido en lo mismo, creo que para un psiquiatra estar en un parlamento, a los que están con él le debe ser muy difícil, porque un psiquiatra entiende el comportamiento de toda esa gente que coinciden y que tienen que ver con decisiones tan importantes para un país. Entonces la mayoría, no voy a decir la mayoría, pero una gran parte de los parlamentarios, pues lamentablemente tienen ese brillo. Ellos creen que tienen ese brillo enorme del sol y al final una nubecita cualquiera lo tapa. Así es. Señor Ceballos, con permiso, señor director, puedo hacer una pregunta, Ceballos. El tiempo es suyo y el espacio. Gracias. Doctor Ceballos, con relación a ese libro, creo que yo no sé si usted ha tratado el género novela, porque creo que basado en el hecho de crear esa obra, el sol enfermo. Usted no habrá pensado una novela, una novela que tal vez tenga ese mismo título, pero que sea una novela. ¿No ha pensado en eso? Bueno, mire, la verdad es que no me he involucrado en ese género literario. Es fascinante, pero hay que pensar mucho y escribir mucho y buscar demasiadas informaciones. Y muchas veces nosotros tenemos los recursos limitados y los espacios limitados. Por eso quise improvisar con esta metáfora
que mucha gente, incluso Pablo estuvo ahí, cuando Pablo estuvo, se preguntaban que por qué una persona que se ha dedicado en gran medida, y es su profesión la medicina, incursiona en estas dos vertientes que son tan diferentes aparentemente como son el procedimiento parlamentario y una metáfora. Pero la verdad es que todo tiene que ver con el ser humano. Es que el ser humano es transversal a todo lo que ocurre. Entonces no hay una dispersión entre una cosa y la otra. Lo que tenemos que saber concatenarla y hilvanarla y tratar de sacar los mejores resultados. Yo le decía a ustedes al principio que cuando tuvimos en el Parlamento latinoamericano, me solicitaron que trabajara sobre un libro que no lo hay en el mundo todavía, que tiene como título Diplomacia Parlamentaria. Y entonces he venido trabajando en eso. El presidente del Parlatino, don Rolando González, será el prologista y la introducción de ese libro lo va a hacer una expresidente de la Cámara de Diputados de México, que además fue presidenta del Parlatino y que fue embajadora de México en Colombia. Ella es actualmente la presidenta del Consejo Consultivo Retero del Parlatino y va a hacer la presentación de esa obra. Entonces estamos motivados a cuando termine todo esto, Virgilio, abocarnos a escribir sobre esa parte, porque como no hay, son precedentes que uno deja, que necesariamente tienen que acudir a consultarlos. Okay. Bien, dicho eso, vamos entonces a pasar a un intermedio corto. Luego de eso vamos a dedicarle el tiempo que nos reste, unos 5 minutos al tercer libro, Salud Mental y Sociedad. Y entonces vamos a entrar a la parte que nunca podemos dejar con un político activo, escritor y psiquiatra, interesantísima, que dejemos por la parte política para el final. Señor director, vamos al corte. No se va sin echarle fuego. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Les invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas Ramón Medrano, José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Roberto Rodríguez, Enrique de León, Martina Soriano, Miguel Acevedo y los doctores Luis Lazocé, Mayovanex Torres y Ausberto Macchini. Mucho agradecemos su visita al periódico digital quisqueyausa.com. Pues bien, señores, en el periódico digital quisqueyausa.com de nuevo damos la bienvenida a un nuevo escritor, el poeta Manuel Díaz. El poeta Manuel Díaz nos envió un artículo que lo tituló Análisis de la expresión, el lenguaje como arquitectura de la realidad. Un artículo con carácter filosófico de Manuel Díaz. También tenemos Medrano, que nos está escribiendo últimamente artículos con
con corte sociológico, filosófico, libres, temerosos e independientes. Tenemos que Roberto Rodríguez, La ley de Festinger, liderazgo y dinámica familiar. Un artículo de corte sociológico. Tenemos que también nuestro José Enrique García, El vuelo de la Cuyaya, un cuento, y el maestro José Vázquez, su más reciente artículo, Me voy o me quedo. Eso es para los dominicanos que están entre dos, que no hicieron como Pablo y Ceballos prácticamente, que decidieron irse y ya. Maestro Vázquez, estuvo buenísimo ese artículo. Pablo Nelson Rodríguez conduce. Bueno, ahora vamos a hacer la inversión, donde vamos a dedicarle también a este libro que se llama Salud Mental y Sociedad, reflexiones sobre la crisis de salud mental en República Dominicana. Aquellos anteriores lo comentamos y después leímos uno de sus párrafos en su prólogo e introducción. En el artículo, capítulo 66, vamos a iniciar leyendo un párrafo, porque todos son más largos que los otros. Entonces, luego damos la palabra al doctor Ceballos que comente sobre este libro. Dice, capítulo 66, propósito de vida, resiliencia y legado personal, la fuerza interior que da sentido a la existencia. A lo largo de este libro hemos recorrido algunas de las principales problemáticas que afectan la salud mental de la sociedad dominicana. La violencia, el suicidio, la ansiedad, la depresión, las adicciones, los trastornos de personalidad, las crisis familiares, la exclusión social y el sufrimiento emocional que muchas veces permanece oculto tras las estadísticas. Vuelvo y repetimos, este libro Salud Mental y Sociedad, reflexiones sobre la crisis en la República Dominicana. Doctor Ceballos, cuéntenos. La portada de nuevo, si eres tan amable, para que el público lo pueda ver. Muéstrala, Pablo. Ahí está, señores, lo que pueden ver. Ahí se nos fue Pablo de repente. Ok, perfecto. Bien. Doctor Ceballos, coméntenos. Bueno, la verdad es, Pablo, que este libro es una compilación o recopilación, como otros quieren llamar, que reúne precisamente la selección de 66 artículos que tienen que ver con lo que tú acabas de narrar de la salud mental en sus diferentes vertientes, de un total de 150 artículos que yo he escrito en los últimos 20 años sobre salud mental. El libro realmente, como tú estableces, aborda la ansiedad que padece la persona en la República Dominicana. La ansiedad es la principal causa de problemas de trastorno de salud mental. Luego viene la depresión. Ustedes oyen, República Dominicana es el tercer país de América Latina con el mayor nivel de suicidio en adolescentes y jóvenes de hasta los 25, 26 años. La violencia que ustedes a diario pueden observar, que se da en las calles, acá se da en el seno familiar. También las adicciones. República Dominicana es uno de los países de América Latina de mayor adicción, tanto al alcohol como a las drogas. La soledad, que es una situación en que indudablemente produce impactos demoledores en la salud mental del individuo, y otros problemas como el feminicidio. Y sobre todo yo planteo ahí la necesidad que hay de que se produzca un gran pacto social por la salud mental entre el Estado dominicano, el sector empresarial y las ONG, ese tipo de organizaciones cívicas, para poder realmente enfrentar el problema que tenemos, porque la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud de la República Dominicana contemplan en sus estadísticas que nosotros tenemos un 20% de la población con trastorno de salud mental, es decir, 2.300.000 dominicanos y dominicanas
que andan por la calle y que realmente ni son diagnosticados y mucho menos tratados. Y entonces la necesidad de hacer conciencia, de romper con el estigmatismo que hay, porque los problemas de salud mental, ustedes saben, que lo ocultan en la familia, lo minimizan en las escuelas, y realmente las autoridades que están llamadas a tomar medidas para definir políticas públicas en ese sentido no lo hacen. Miren, nosotros tenemos aquí, y yo he insistido mucho, y cuando fui legislador tumbé algunas iniciativas que presentaban gente que estaban ahí, que no sabían que aquí tenemos una de las leyes que aborda el problema de salud mental más rica de América Latina, que la promulgaron en el año 2006, esa es la ley 1206, y fue precisamente trabajada por la Organización Mundial de la Salud con las instancias que en ese momento dirigían los destinos del país. Entonces, la verdad es que lo único que trajo esa ley, con 20 años ya cumplido en el día 4 de febrero de haber sido promulgada, fue desmantelar el único hospital psiquiátrico que existía en el kilómetro 28, conocido como el Hospital Padre Villini, y otros términos despectivos que se utilizaban para describirlo a él. Pero esa ley no se ha podido cumplir en términos de recursos, porque la propia Organización Mundial de la Salud establece que debe asignarse del presupuesto que se le asigna, valga la redundancia, que es un 2.3% del Producto Interno Bruto al Ministerio de Salud Pública, un 0.73%, o sea, de ese 5% que se le debe designar, apenas el año pasado fue de un 0.73%. Y esto no es un problema de gobierno. Los tres gobiernos que hemos tenido, los tres gobiernos desde el año 2006 hasta acá, son responsables porque ninguno se ha preocupado por mejorar las condiciones de vida del 20% de la población, que tampoco está en la ley de seguridad social, que es la que tiene que ver con el manejo de la aplicación de los seguros que hay acá. Es decir, que aquí, junto a eso, la Organización Mundial de Salud establece que deben haber 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En República Dominicana hay menos de 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Entonces así no se puede resolver un problema de salud mental. Bien, si nos permiten, el tiempo que nos está cortando, yo creo que el director nos va a dar unos 5 minutos extra hoy, porque lo importante del tema. Queremos concluir con el asunto de los libros de esta manera. La Fundación de Servicio, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior, en uno de sus valores, promoción de los dominicanos en el exterior, le ha propuesto el doctor Ceballos, así lo ha aceptado, presentar sus 3 obras de la misma manera que se hizo en el Parlamento Latinoamericano como el Congreso Nacional, presentarlo aquí en Santiago como amigo y también como miembro de la comunidad dominicana exterior, que es uno de nuestros valores y nuestros objetivos. Entonces, estaremos discutiendo fechas y ya tenemos las 3 obras aquí para presentarlas y hacer las coordinaciones del lugar. Doctor, maestro Vázquez. Bueno, como nos queda poco tiempo, pero voy a hacer 3 preguntas que las pueda responder al tiempo que le considere. Una es la depresión que sucede cuando una familia tiene un autista. La otra es la depresión que sucede cuando nuestros hijos no van a poder comprar una casa, no van a poder realizar sus sueños. Y la otra es lo que ya estamos retirados, que dicen, bueno, ¿y ahora con qué vivo? Bueno, mire, yo abordo esos problemas, hago una transversalidad entre los problemas sociales y sus efectos o vinculación o relación con la salud mental. También hay un tema sobre esa situación del comportamiento de los autistas y su expresión a nivel de salud mental. Y también hablo de esa juventud que realmente ha perdido o está perdiendo sus esperanzas como resultado de políticas públicas que en el mundo entero se están llevando a cabo, que no la favorecen. Yo lo que invito es que a los que estén interesados, los 3 libros están en Amazon.
y pueden ser adquiridos en Amazon. Nosotros todavía no lo hemos puesto en la República Dominicana en la librería porque no hemos tenido tiempo de poder canalizar los análisis, discusiones y los acuerdos que hay que hacer para eso, porque todo esto es un negocio aquí. Pablo, déjame mencionar que Jackson Datica está en sintonía y se siente muy agradecido de este programa. Jackson Datica de Orlando nos está viendo. Gracias, Ali. Gracias a Margarita Pérez. Y quiero entonces, vamos a concluir como prometimos a nuestra teleaudiencia, conversar con el político. El psiquiatra ya ha hablado de su talento psiquiátrico, el escritor ya no ha descrito sus obras, pero entonces tenemos el político, que el mismo doctor Ceballos, si en la trípode de su persona, vámonos con el político. Y voy a comenzar con una precisamente, usted mencionó ahorita, maestro Vázquez, a Luis Swan. Luis Swan hizo un comentario que decía, nunca como Ceballos, algo así, más palabras, pero nunca hace como Ceballos. Así mismo es. Pero concordando con lo que dice Swan, hay una persona que no identifico que puso a circular una corriente reeleccionista sobre la posibilidad de que el doctor Ceballos volviese al Congreso Nacional como representante de los dominicanos anterior. Y dice lo siguiente. A ver si ustedes lo pueden ver ahí. Dilo porque no se ve. No se ve muy bien. Espérate. Pablo, sigue hablando, Pablo. Conversa. Bueno, diciendo. Dice, yo creo en ti. Vuelve nuevamente. ¿Qué opinas? Y tiene la figura del doctor Ceballos ahí. Sí, que ya le están pidiendo que haga su reelección con el intermedio que hizo. Entonces queremos ver qué dice el político de esas posibilidades que ya sus correligionarios o simpatizantes, los que lo prefieren, los que lo abordan por preferencia, ya están pidiendo que vuelva al Congreso. Enséñalo y sin pagar encuesta. Enséñalo la fotografía. Pero habla, sigue hablando, Pablo, para que se vea. No, bueno, sin pagar encuesta. Decía que ya hay una campaña montada porque ya Luis Juan acaba de hacer un comentario. Y esta figura que apareció en las redes, yo digo, pero bueno, ya están pidiendo la reelección al doctor Ceballos, entonces queremos oír su opinión, porque realmente yo puedo decir lo siguiente, y es un juicio ya muy personal, y no tiene que ser reeleccionista, o como se quiere interpretar, el doctor Ceballos hizo una legislatura para mí ejemplar, desde el punto de vocería, desde el punto de vista de la presentación de propuestas legislativas a favor de los dominicanos y a favor de la sociedad dominicana en general, y fue una voz cantante y un atractivo, sí, un imán para los medios de comunicación en su legislatura. Sí, a mi juicio, creo que a mi juicio, ha sido la mejor representación que hemos tenido en el exterior. Adelante, doctor Ceballos. Corroboro. Bueno, don Pablo, yo creo que esa vaina la tiró Virgilio y usted. Hace mucho que lo dije por aquí, lo insinué. Hace mucho. Pero usted sabe, don Pablo, a mí me enseñaron, y fue precisamente el maestro suyo, el líder suyo, José Francisco Peña Gómez, que nunca se debe escupir hacia arriba y que usted está siempre expuesto a lo que más convenga a la causa que usted representan. Yo me encontré eso raro por ahí porque nadie me pidió permiso a mí para tirar eso, pero tampoco puedo decirle que no tire nada, porque imagínese usted. Bueno, la aceptación está subliminal, pero está cuasi aceptada la propuesta. Doctor Ceballos, ¿cuál es su evaluación de la gestión política del gobierno actualmente ahora? ¿Cómo te evalúa el gobierno con las crisis que hemos tenido, con los actos de corrupción, con la potencialidad de que el PRM pueda quedarse o no en el poder, con la fuerza que ha tomado la fuerza del pueblo y también la proyección ascendente que presenta el PLD? Mire, la verdad es que yo soy de lo que creo, y como he tenido la oportunidad de viajar casi por todos los países de Sudamérica y el Caribe, que el presidente Luis Abinader ha hecho una buena gestión.
en una situación en la que se ha encontrado. Pero el presidente Luis Abinader no tiene un partido político. Usted no encuentra un funcionario de este gobierno que sea capaz de salir a vender lo que él ha hecho o a defender los ataques cuando tienen que hacerlo. Son sordos, ciegos y mudos, como decía en la época de Balaguer. Entonces esa es una de las graves debilidades que ha tenido. La segunda debilidad que ha tenido es que en su gobierno, por ejemplo, el sector económico del gobierno no tiene un solo miembro del PRM. Y usted encuentra que las estructuras que van a movilizar a cualquier candidato, no, llámese como se llame, son las propias de su partido. Entonces, la verdad es que con la decisión que ha tomado el PRM en los últimos días, que ha tenido que acudir a buscar que la gente firme una resolución para que los que están ahí se queden violando la propia constitución y las leyes que tienen que ver con los partidos y las agrupaciones políticas en República Dominicana, ha traído como resultado que va a sentar o está sentado o ha sentado a esa dirigencia o a esos militantes de ese partido que quisieran realmente hacer algo. Porque la mayoría de las personas que están ahí en las diferentes instancias de dirección están desde el 18 ahí, que la mayoría no lo eligieron, sino que lo designaron y siguen designados. Entonces uno se cansa de la ingratitud. La gente se cansa de la ingratitud de sus propios dirigentes, porque nadie va a seguir trabajando y luchando para que los propios verdugos suyos sigan golpeándolo. Correctamente. Del crecimiento y la potencialidad que ha representado, que representa actualmente el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, y también lo que las encuestas o las proyecciones indican que el PLD también va en un camino haciendo una línea ascendente en popularidad nuevamente. Mire, la verdad es que si se mantiene la situación como está, de esas encuestas que hay, y eso es lo que tenemos para poder valorar cualquier situación, aunque son fotografías que se producen en un momento determinado, lo cierto es que aún así con un PRM que está probablemente por debajo del 30%, gana las elecciones. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no hay posibilidad material y mucho menos política de que el PLD vuelva a ser lo que era antes. O sea, la unión de la Fuerza del Pueblo del PLD, no va a haber posibilidad. El que quede en tercer lugar, y seguro que el PRM quedará en primero o segundo, yo creo que quedará en primero con esos % que hasta ahora tienen las encuestas, va a votar en contra del que está cerca y que está cerca de ellos, o sea, del que tuvo con ellos, porque eso le pasó al PRD en los años 80 y pico, cuando Peña Gómez y Jacobo Magluta juntos hubiesen hecho mayoría, pero divididos no hacen mayoría. Porque los partidos políticos, cuando se dividen, el 30% se mantiene aislado, no participa en actividades. El 30%, eso está demostrado teóricamente, eso está escrito como tal. Esa es la situación de acuerdo a como yo la veo hoy. Todo puede cambiar de aquí a mañana. Lo que aquí no va a aparecer un outsider, porque que tratan de imponer o de reflejar y de sacarle capital político incluso a la presencia de la embajadora de Estados Unidos aquí, andando con ella para arriba y para abajo y bebiendo cerveza con Madonna y toda esa vaina, no va para parte. Maestro Vázquez. No, quería precisamente, porque la canción que puse al final es precisamente una sátira de eso, de a dónde llega un pueblo inculto. Pero que también quería preguntarle, doctor, es que la mayoría de los miembros de los partidos realmente no son miembros, son gente que se afilian, pero realmente no tienen esa intención realmente de pertenecer a un partido, de organizarse, sino andan buscando como brújulas. Son club de amigos, José, club de amigos. Si yo simpatizo por Virgilio, y usted es amigo mío y Pablo es amigo mío, yo lo convenzo a usted de que usted tenga un comité conmigo apoyando a Virgilio. Pero no hay compromiso, o sea, no hay trabajo orgánico en esa dirección. Y la mayoría de los partidos políticos aquí en República Dominicana carecen de la militancia que históricamente existía en ellos hace 10 o 15 o 20 años atrás. Muy lamentable. Señor director, pero usted nos va a decir algo sobre
las proyecciones políticas, tanto del gobierno como de la oposición. Sí, definitivamente. Tengo algo que decir. En primer lugar, A ver que el hombre tiene su línea, el hombre tiene su línea. Sí, sí. en primer lugar, yo quiero adherirme a esos comentarios de Pablo Nelson Rodríguez con relación a la permanencia de Ceballos como diputado y representante de los dominicanos en el exterior, en el Congreso de la República Dominicana, en este caso en la Cámara de Diputados. Excelente, Ceballos, en todos los sentidos. O sea, tuvimos ahí una persona capacitada, vamos a empezar por ahí, capacitada, participativa. Cuando Ceballos llegaba aquí a Miami, de una vez me llamaba, cualquier actividad, pues, Virgilio, mira, vamos a tener esto, me gustaría que esté ahí. O sea, eso no existe ahora mismo, punto. Por otro lado, Ceballos, en cuanto al orden político, en cuanto referente a la política se refiere, definitivamente sí, las encuestas son una fotografía del momento, pero nosotros también tenemos que tomar en consideración otros factores que están sucediendo, y no solamente están sucediendo en el PRM, también están sucediendo en otros partidos políticos a una escala, a mayor o menor escala. Pero ahora mismo en el PRM está habiendo una indecisión hacia quién pueda ser el futuro candidato presidencial. Hay varias corrientes que van en corrientes poderosas, en distintas formas. Eso mismo está sucediendo en cierta forma en el PLD también. Sin embargo, en la Fuerza del Pueblo no está sucediendo eso. Hay una consolidación bastante directa, en línea, quién va a ser el candidato presidencial. En ese sentido, yo creo que todavía es muy prematuro, pero definitivamente, a mi entender, va a haber una segunda vuelta. Va a haber una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta ahí es que va a estar, ahí es que va a venir la decisión más importante. ¿Cuál de los partidos políticos o de los candidatos va a ser el que va a poder reunir y hacer las mejores alianzas? El que logre hacer las mejores alianzas, ese partido y ese candidato va a ser el próximo presidente de la República. Todavía es bien prematuro, es bien prematuro. Están surgiendo otras fuerzas y otros candidatos de buena primera que van a tener un porcentaje de influencia. No se puede negar que van a tener un porcentaje de influencia. Vamos a ver quién es el mejor negociador, en mi opinión. Estoy de acuerdo con usted en ese enfoque, realmente. Estoy de acuerdo. Bueno, si está de acuerdo, ahí no hay debate. Entonces, al no haber debate, vamos a ir cerrando este conversatorio, agradeciendo al doctor Ceballos la ilustración que nos da con los comentarios, con la presentación de su libro en este espacio, de sus 3 obras literarias, en este caso casi técnicas, científicas, de psicología, procedimiento parlamentario y de la metáfora política, que el sol quema donde quiera que hay un liderazgo, o el liderazgo quema como el sol. Entonces, en ese sentido, quisiéramos, pues, que nos permita al señor director, pues, invitar a la teleaudiencia que tiene amigos y familiares en Santiago, a que nos acompañen, a que hagan una promoción y nos acompañen sus amigos y familiares al evento que tenemos el próximo viernes juntamente con la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, donde vamos a presentar el cuarto foro constitucional de la Fundación de Servicio, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior, FUNSEDE, que consiste en discutir con un especialista la discriminación que instituye la Constitución Dominicana contra los dominicanos en el exterior en su artículo 20. Ahí tendremos al doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es especialista en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad
de UNIBE en la misma materia de derecho constitucional. Entonces, tendremos dos comentaristas de polos opuestos, pero que son dos mujeres íconos ahora mismo de la política dominicana, que son Zoraima Cuello, que fue la ex candidata vicepresidencial o acompañante del candidato Abel Martínez como candidata a la vicepresidencia de la República en la campaña pasada. Y también tendremos a la diputada muy activa, ella con liderazgo, con mucha personalidad, excelente expositora y hasta controversial, como dice, le gusta decir al maestro Vázquez, esa palabra le gusta al maestro Vázquez, ella es con una presencia política muy interesante, que es la diputada Soraya Suárez. Ella va a ser la comentarista de esta exposición. Vuelvo y digo, próximo viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Auditorio de Ciencia de la Salud de la Universidad UTESA aquí en Santiago, en la Estrellas Jadalá. Si nos permiten invitarlos a ustedes a que inviten a sus amigos, a sus familiares, les vamos a agradecer que algunos de ustedes vengan en representación de los dominicanos en el exterior a este cuarto foro de FUNCER. Allá estaremos. Muchas gracias. Con ello vamos a darle el espacio al maestro, al señor director oficial, y agradecemos nuevamente la presencia, el acompañamiento, doctor Ceballos, de todos aquellos que hicieron de teleaudiencia y pues participaron de alguna manera con nosotros en el contenido. Este contenido creo que brillante, educativo, participativo, atractivo, muy cultural, y que esperamos seguir haciendo programas de esta naturaleza. Muchas gracias, maestro Vázquez, señor director Virgilio García. Gracias. Ceballos, fíjate, la última vez que tuvo Ceballos por aquí, creo que fue en abril, mayo, junio, julio, 3 meses. Ceballos, de una forma u otra, nosotros queremos que vamos a buscar la forma, que Pablo... yo le digo a Pablo, llámate a Ceballos, y entonces que tiene que ir el centro León y qué sé yo qué. Ceballos, queremos estar con más frecuencia por aquí con nosotros, que nos esté informando y nada, Pablo, tenemos que involucrar a Ceballos también en el debate político por aquí. Así que Ceballos, muchísimas gracias. Y cualquier decisión política, puede contar con nuestro apoyo. Bien, entonces yo quisiera... Muchísimas gracias. La de José ya yo me la tomo. Ya yo cogí la de José. Y la de Pablo, que es el promotor, escondido por ahí abajo regando los papeles. Oye, ya él quiere decir lo que todo el mundo especialmente interpretó, que la Z... incursionar de nuevo en el debate y en el proceso electoral venidero, ¿no? Por la posición, pero me gustaría ampliar la propuesta que hace el señor director de que él participe en los debates políticos. También hay un invitado que me gustó mucho, el representante del PLD, de la Fuerza del Pueblo, el que tiene el negocio de cargo. Tejeda, muy buen expositor y muy amplio en los conocimientos, que participemos en un debate, un conversatorio, como quieran, un coloquio, pero debate político, porque ya el hombre candidato. Así es. Bueno, señores, gracias. Gracias, Pablito. Excelente conducción. Gracias, Ceballos. Quédese ahí, señores, que todavía queda la canción del maestro Vázquez, muy apropiada con lo que hemos tratado hoy. Y también que Vilma nos dé los numeritos. Maestro Vázquez, los micrófonos son suyos. Bueno, le voy a tirar una al doctor Ceballos que no va a tener tiempo para responder, pero dice Antonio Escobosa que qué hizo el doctor Ceballos por Miami. Yo no sé de dónde saca, pero bueno. No, pero y gracias, Antonio. Vamos a darle 2 minutos a Ceballos para que responda. Bueno. Porque no vamos a ver esa respuesta así en el aire. Va. No, y sobre todo, yo quiero que usted sepa que lo más importante que nosotros logramos, no para Miami ni para Puerto Rico, sino para los dominicanos que residen en Estados Unidos y Puerto Rico, fue lograr la homologación del historial de crédito de los dominicanos que vivimos fuera con el historial de crédito de la República Dominicana. Acción esta que se logró gracias a la intervención de Ramfi Trujillo,
que me puso en contacto con Porfirio López Prieto, que es el responsable en ese momento de data centro en la República Dominicana. En segundo lugar, logré el consulado de Orlando, logré el INDES de Orlando, logré el consulado de Houston, logré el consulado de New Jersey, logré, acaban de instalarlo ahora, el consulado de North Carolina y el consulado de Rhode Island, el consulado de Buenos Aires, Argentina, y el consulado de Santiago de Chile, la representación del Banco de Reserva en la ciudad de Miami. Entre otras tantas cosas, le hice un reconocimiento a los ciudadanos de Miami como nadie en la historia lo había hecho, porque nunca se habían tomado en cuenta, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, que nunca un presidente había ido a la ciudad de Miami, y con la presencia de todos los voceros de los bloques parlamentarios de oposición que estaban allá. Y sobre todo, estuve ahí sirviéndole a la gente, no en función del partido político que tuvieran, sino sirviéndole a los dominicanos y dominicanas de todos los partidos políticos que de una forma u otra se nos acercaban a nosotros para canalizar determinadas situaciones que no voy a comenzar a denunciar o a anunciar en este momento, porque no es prudente ni es ético. Bueno, Antonio Escobosa, yo creo que ahí tienes bastante material. Y te agradezco siempre que participes en el programa y te agradezco tu saludo hacia mí. Y es bueno que participe, y es bueno que el doctor haya explicado, porque a lo mejor mucha gente no sabe lo que él precisamente ha hecho. Bueno, esta canción definitivamente tiene que ver con lo que hemos hablado políticamente. Han surgido outsiders, como se le llaman ahora, que son el Piro y el Alofoque, y yo simplemente esbozo en una canción satíricamente, caramba, ¿qué nos tocaría? Adelante. La política dominicana está tan incipiente porque los votantes se sienten indiferentes del político tradicional. Está cansada la gente y hasta votaría por Alofoque como presidente, y hasta piensa votar por Alofoque como presidente. El Congreso está lleno de riferos y manganzones que solo se preocupan por ganar las elecciones. Por eso suenan por ahí algunas predicciones que el Piro será presidente en las próximas elecciones, que el Piro va como presidente para las próximas elecciones. Ay, caramba, cómo cambian los tiempos. Ay, caramba, a todo le llega su tiempo. El pueblo está harto de políticos que nada vale, quieren pobre y se hace rico de la mañana a la tarde. Por eso el Piro y Alofoque, que son outsiders, quieren ser presidente y la cosa está que arde. Ellos quieren ser presidente, entonces la cosa está que arde. No han podido pararlos ni con la ley Mordaza. Ellos siguen hablando, aunque algunos los atacan, porque tienen tanto views y likes que de millones pasan. Y si van como candidato en la segunda vuelta ganan. Y si van como candidato en la segunda vuelta ganan. Ay, imagínese usted cómo hablaría la gente. Ay, si Alofoque se convierte en presidente. Ay, imagínese usted
yo vuelvo y se lo digo, ¿cómo reaccionaría el pueblo si el presidente expiró? ¿Cómo hablaría el pueblo si el presidente expiró? Ay, caramba, cómo cambian los tiempos. Ay, caramba, a todos les llega el momento. A los políticos viejos que vayan empacando sus maletas y así vayan vendiendo sus mansiones y sus jipetas. Ay, que vayan vendiendo sus mansiones y sus jipetas, porque Piro y a los Foques le pueden dar tremenda sorpresa. Ahí teníamos al maestro José Vázquez, el Piro y a los Foques. La votó por los 400, igual que Ceballos en el Parlamento. Bien, señoras y señores, pues nada, hemos llegado al final del programa, señoras y señores. Hoy hemos tenido un programazo, pero un programazo conducido por Pablo Nelson Rodríguez y también ahí con la presencia del doctor Ceballos. Miren, señores, nada, Vilma, vamos a ver cómo tú vienes esos numeritos. 25,114. Ahí está, llegamos a los 25,000. Bueno, Pablito, gracias, Pablo. Excelente conducción, fuera de serie. Excelente. Y tenemos que involucrar a Ceballos con más frecuencia por aquí. Maestro Vázquez, ¿usted va para Candela hoy? No, estoy apagado. Está apagado. Mire, vuelvo y le repito, esa canción tiene mucho potencial, Póngale mente. Gracias. Póngale mente. No, y quiero felicitar a mi esposa, que me ha aguantado 45 años. Y celebramos el aniversario el sábado pasado, el domingo pasado. Quiero darle gracias a Dios por ella, quiero darle gracias por mi familia, por mis amigos. Y la verdad que ha sido una bendición. Así es. Nuestras felicitaciones, maestro Vázquez. Lamentablemente no lo pudimos acompañar, otros compromisos. Señores. Bueno, me uno. Nada, hemos llegado al final del programa. Gracias a 25,000 personas, 25,000 y pico de personas que se hicieron presentes. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Un programazo que tuvimos hoy, programa que para la historia, señoras y señores. Pero tenemos que despedirnos. Ya acostumbramos a despedirnos de la misma forma que el profesor Juan Bosch acostumbraba a despedirse, que se despedía pues de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.